al webinar en nombre de la Fundación Sureña de Responsabilidad Social Empresarial. Le damos la más cordial bienvenida al webinar Comunicación Estratégica en Tiempos de Pandemia. Este webinar es presentado con el apoyo de DA y es parte del ciclo de webinars que estaremos desarrollando durante varias semanas sobre el intercambio de buenas prácticas, la gestión de la responsabilidad social y de la sostenibilidad en tiempos de crisis. Agradeceremos que por favor se identifiquen a través del chat con su nombre, cargo y empresa. Les recordamos desactivar su micrófono y cámara para mantener la calidad y estabilidad del Internet durante el webinar. Le invitamos a hacer uso del chat para enviar sus comentarios y preguntas. El tiempo estará distribuido en 45 minutos de exposición y 15 minutos para preguntas y respuestas. Debido a que aún nos encontramos conectados desde nuestros hogares, les pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción o falla que pueda presentarse durante este webinar. El webinar está siendo grabado, por lo que enviaremos la grabación al correo con el que se inscribieron. Igualmente le invitamos a visitar el canal de YouTube de Fundarse para ver los webinars anteriores. A continuación, tengo el agrado de presentarles a Elisa Pineda. Ella es licenciada en Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, máster en Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Es diplomada en Comunicación Social e Imagen Corporativa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Producción editorial de revistas y medios impresos del Centro Avanzado de Estudios de la Comunicación en México. También protocolo y vexilología y heráldica de la Academia Mexicana de Protocolo y Universidad Autónoma Metropolitana de México. También en gestión estratégica de la responsabilidad social empresarial, diplomado de la Universidad de San Pedro Sula y Fundarse. Además, diplomada en gestión de las alianzas para el desarrollo sostenible de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, Fundarse y Reino de los Países Bajos. Elisa cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en los que se ha desempeñado en relaciones públicas, comunicación y responsabilidad social empresarial, en servicio exterior hondureño y en la docencia universitaria. Actualmente es directora de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad en DIUNSA. Además, es columnista en Diario La Prensa de Honduras. Así que le damos la más cordial bienvenida a Elisa Pineda, quien hoy nos va a compartir esta importante experiencia sobre la comunicación estratégica en tiempos de pandemia presentado por DIUNSA. Bienvenida, Elisa. Muchísimas gracias, Elena. Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes para compartir un poco sobre lo que hacemos en DIUNSA. Es una valiosa oportunidad la que nos ofrece Fundarse para poder compartir este tipo de experiencias y aprender entre todos sobre cómo enfrentar estos momentos de incertidumbre en los que nos encontramos. Así que agradecemos profundamente la invitación de Fundarse y, por supuesto, la presencia de cada uno de ustedes. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una reflexión con ustedes. Ahora que nosotros como DIUNSA compartimos lo que hemos estado haciendo a través de la comunicación estratégica, queremos hacerlo con una gran dosis de humildad que es necesaria en estos momentos, porque hay que reconocer que sí hemos realizado acciones que nos han permitido seguir adelante. También es justo mencionar que aún falta mucho camino por recorrer. ¿Qué quiero decir con esto? La presentación de hoy es solamente una manera de compartir nuestras buenas prácticas con la intención de que esto pueda también ayudar a otras empresas miembros de Fundarse, pero no significa lo hemos logrado bajo ningún punto. Es como lo hemos gestionado, esperando que esta experiencia compartida sea de valor para todos nosotros. Así que, dicho lo anterior, pues podemos entrar ya en materia y vale la pena reflexionar cuando hablamos de comunicación estratégica, ¿de qué estamos hablando realmente? A mí me gusta mucho una frase de Johan Costa que dice, la comunicación es acción y la acción
es comunicación. En este sentido, cuando hablamos de comunicación estratégica, no nos referimos a construir un mundo de palabras, sino en la comunicación que es parte de la gestión empresarial y que corresponde a esa gestión empresarial, porque más allá de las palabras, son las acciones las que hablan de nosotros mismos, no solamente de forma individual, sino también de las empresas. Entonces, la comunicación estratégica debe responder a la realidad de la empresa, al rubro donde desarrolla su acción, a su propósito, no solo a su misión y su visión, sino el propósito, aquello que está llamado a desarrollar más allá de la labor eminentemente comercial, a su posicionamiento y de manera especial a su marco ético. Estoy hablando de los valores. Todo esto que es parte de la gestión de la empresa también debe verse reflejado en esa comunicación estratégica. Comunicar estratégicamente, entonces, conlleva investigar hacia adentro de la propia empresa, pero también el contexto. Implica analizar concienzudamente y a partir de ello proponer ideas para la toma de decisiones y para la acción. Y quizás aquí esta parte es sumamente importante, tomando en cuenta los riesgos e implicaciones que tiene la acción de la empresa. Y esto le sonará tan familiar porque tiene tanto que ver con lo que hemos aprendido de la mano de Fundarse a través de la RSE y la sostenibilidad. Es tomar en cuenta que nuestras decisiones como empresa y nuestras acciones tienen riesgos y también tienen implicaciones. Y hay que hacer una evaluación constante. Bueno, ¿qué hacemos entonces con esa investigación, con ese análisis y con esa actuación? Pues les quiero compartir hoy el caso de Dionsa. ¿Cómo hemos hecho nosotros? ¿Cómo comunicamos en estos momentos de pandemia? Uno de los principales pasos que hay que tomar en cuenta, y esto también les sonará familiar porque Fundarse nos hace énfasis en el tema, es en el mapeo de nuestras partes interesadas, de nuestros públicos, diremos en comunicaciones. Hay que mapear quiénes son nuestros públicos. Saber quiénes son nuestros públicos nos ayudará a segmentar y a definir cuáles son los canales más adecuados de comunicación para poder dirigirme a estos públicos, en función incluso de sus hábitos de comunicación. Y cuando hablo de hábitos de comunicación me refiero, por citar un ejemplo, a nuestro público interno. ¿Cuál sería la vía más adecuada para comunicarnos con ellos? ¿Será a través de texto, de imágenes, a través de qué canales? ¿Será a través de WhatsApp? ¿Será a través de pizarrones? Esto, el conocer a esos públicos, nos va a dar esa valiosa información. Pero no solamente es el cómo nos vamos a comunicar, sino de manera vital conocer cuáles son las necesidades de esos públicos, sus intereses, sus expectativas. Esto nos puede indicar cuál es el mensaje y de manera fundamental, quiénes son los voceros más adecuados para transmitir ese mensaje, porque los mensajes se preparan de acuerdo al público, no modificándolos en su contenido, pero sí en su forma, e incluso en el tipo de lenguaje que utilizamos. ¿Cómo hemos mapeado en Dionsa? Yo les traigo aquí un ejemplo bastante frecuente, bastante básico sobre cómo segmentar a los públicos. Hay que tomar en cuenta no solamente los públicos externos. A veces tenemos el sesgo en comunicación de pensar de cara a la comunidad, solamente comunidad. Y pensamos comunidad en general, como si fuera posible
llamar comunidad en general a una sociedad cada vez más heterogénea. En realidad tenemos públicos externos y públicos internos. Cuando hablamos de comunicación, tenemos que hacer especial énfasis en que hay que tomar en cuenta al público interno. Y la labor de comunicación es articular las acciones, tanto hacia adentro de la empresa como hacia afuera. No podemos dejar de lado los públicos internos, quizás son nuestros mayores embajadores. Por ahí leía un artículo ayer, son los influencers más importantes porque llevan consigo la imagen de la empresa, lo que están viviendo dentro de la empresa y tienen un poder bastante grande que hay que tomar en cuenta, un poder de comunicación muy grande. Entonces, básicamente hay que tomar en cuenta un mapeo. Yo aquí les traigo un ejemplo básico de lo que se puede tomar en cuenta en cuanto a públicos internos, una junta directiva, colaboradores. Y dentro de colaboradores hay que ver la gente que trabaja en administración, el personal que trabaja en logística, o lo pueden dividir por regiones, porque cada región es diferente. Para quienes tenemos la oportunidad de trabajar en empresas que tienen actividades en distintas regiones, sabemos de lo que hablamos. La gente tiene hábitos distintos, incluso de comunicación, y varía incluso a nivel nacional. Podemos ver que la gente en Tegucigalpa y de San Pedro tienen hábitos diferentes, por ejemplo. Dígame. Ahora, además, hay que ver en qué contexto nos encontramos. El contexto es fundamental, porque no se trata de comunicar solo lo que la empresa desea transmitir. Si el cliente lo está haciendo. Y creo que vale la pena reflexionar en qué contexto nos encontramos en este momento. Es un contexto de incertidumbre. Y esto en sí mismo nos indica de que la información es necesaria, porque la información tiene la cualidad de ayudarnos a gestionar la incertidumbre. Pero también vivimos en un ambiente de desconfianza a todo y a todos. Y no quisiera detenerme en este aspecto porque lo conocemos de sobra. También estamos en un momento de enorme emotividad, precisamente porque estamos en una situación de incertidumbre. Entonces, tenemos a flor de piel las emociones y no podemos desligar eso de la comunicación, porque al final también la comunicación transmite emociones. Y yo les invito a que no veamos esto solamente desde el punto de vista complejo y negativo, sino que también tengamos en cuenta que es un momento de gran solidaridad. Y ustedes se pueden dar cuenta a través de la cantidad de mensajes de apoyo que hay incluso en redes sociales, entre las personas usuarias de redes sociales. Hay mensajes de solidaridad, mensajes de una profunda empatía entre las personas, porque lo que ha hecho la pandemia es devolvernos ese sentido de humanidad y de pertenencia a ese grupo que se llama humanidad. Entonces, de alguna manera, también tenemos que tomar en cuenta que existe en este contexto la solidaridad. Pero hay que tomar en cuenta las tendencias globales, porque no podemos sacar conclusiones solamente desde nuestra perspectiva de las cosas. Cometeríamos un grave error si solamente tomamos en cuenta nuestra perspectiva local o de país. Hay que pensar en las tendencias globales. De manera especial, yo quiero hoy permitirme compartir con ustedes una información bastante básica. Por supuesto, el estudio es mucho más profundo, un estudio muy serio. El estudio se llama Approaching the Future. Es de Corporate Excellence y Canva. Es un think tank muy importante que tiene sede en España y que desde hace 5 años hace este estudio y ha presentado recientemente, hace unas semanas, las conclusiones de Approaching the Future 2020. Me llamó poderosamente la atención las tendencias globales. Nos presentaban en aquel entonces que las tendencias globales más relevantes en el mundo son la incertidumbre, la emergencia climática y la Agenda 2030. Fíjense qué importante es el tema de sostenibilidad,
Por cierto, hoy por la tarde tenemos una invitación de Fundarse para participar también en un webinar muy importante sobre el tema de la Agenda 2030. El COVID-19 lo que hace es acelerar la implantación de muchas de esas tendencias identificadas en ese documento, que les invito a googlearlo. Vale la pena darle un vistazo, es sumamente interesante. La tecnología será clave en la configuración del futuro. No tengo que decirles mucho, para muestra un botón, ¿verdad? Para muestra este webinar. Será la clave en la configuración del trabajo. Estamos viviendo una época de transformación digital y quizás a nosotros nos ha correspondido, desde nuestra perspectiva hondureña, acelerar el camino que íbamos tomando poco a poco. Y que esta pandemia ha significado la oportunidad de acelerar esa transformación digital. Estamos hablando de un mundo marcado por el teletrabajo. Lo que estamos viviendo ahora no va a ser una excepción, sino va a ser una continuidad de lo que falta. Y es una práctica que va a tender a quedarse. Estamos viendo también la lucha contra el cambio climático, es un tema que sigue siendo vital, y la lógica predictiva. Cuando hablamos de lógica predictiva, estamos hablando de algoritmos. Es justamente el saber adelantarnos a los gustos, tendencias de consumidores, a las tendencias de temas a tratar, en fin, a todo este avance tecnológico que nos permite tener esa predicción del comportamiento de la gente. También vemos, nos dice este documento, que existe una creciente confianza hacia las empresas. Sobre esto ustedes me dirán, bueno, esto habría que ver si realmente no es aplicable o no. No estoy hablando de confianza en términos generales y quizás haya algunas excepciones, sino estoy hablando la confianza hacia las empresas como actor social relevante y parte de la solución. La empresa como parte de la solución de los grandes problemas. Y eso sí nos hace encontrar una correspondencia con la realidad nuestra. Crece la dimensión relacional y de conciencia colectiva. Crece el activismo, la colaboración, las alianzas y la cercanía. Esto a nivel global. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Ya dimos un vistazo de las tendencias globales. También les comento, este documento tiene su versión para América Latina. Los temas cambian en cuanto al orden de relevancia, sin embargo, más o menos se mantienen. Pues hay que pensar global. Sí hay que ver qué está pasando alrededor del mundo, pero hay que actuar local. En este contexto, entonces, ¿sobre qué aspectos debe comunicar la empresa? Y de manera especial, ¿cuáles son los recursos con los que la empresa cuenta? Bueno, esta reflexión la hicimos hacia adentro de Diunsa y pudimos tomar este modelo. Este modelo es de Pisolante Comunicaciones. Lo tomo de una colega, de Andrea Angulo, una colega muy apreciada. Hay que tomar 4 grandes aspectos de comunicación de la empresa. Estamos hablando de la comunicación eminentemente comercial, aquella que tiene que ver con la gestión de las relaciones nacionales e internacionales, con sus clientes, con sus proveedores, con sus distribuidores. También tiene que ver con la publicidad, con el marketing y con la promoción. Pero eso es lo comercial. También la empresa debe comunicar lo institucional. Y en este gran espacio encontramos la gestión de las relaciones con el gobierno, con los gremios, con las organizaciones no gubernamentales, las acciones de responsabilidad social empresarial, con los colaboradores y con sus familias. También es importante tomar en cuenta la comunicación de riesgo, y en esto quiero hacer énfasis en que en Diunsa venimos trabajando en temas de riesgo, en la agenda de riesgo y en un plan de riesgos desde el año pasado. Y les invito a las empresas a que también tomen en cuenta esto, porque al final los temas de sostenibilidad
implican eso, la gestión de riesgos. El riesgo, ¿de qué se trata este tipo de comunicación? Pues hay que elevar la conciencia de ese riesgo. Es decir, sensibilizar ante el riesgo. Y eso es vital para la comunicación, sensibilizar. El manejo de la contingencia, ¿cómo vamos a actuar en esas condiciones? En este caso, ¿qué políticas, qué protocolos vamos a tener para manejar esa contingencia? Y por supuesto, la comunicación de continuidad. Y esta es la que tiene que ver con suspensión de contratos y pagos, con la flexibilización de cobros y pagos, entre otros temas que tienen que ver con la continuidad de la empresa. Quiero comentarles que en Diunsa, pues nosotros hicimos hacia adentro el análisis, ¿con qué contamos nosotros? Nuestra comunicación ha estado fuertemente centrada en nuestra participación en redes sociales y quiero comentarles por qué. En Facebook tenemos una comunidad de seguidores de 588,000 personas. En Instagram, 101,000 seguidores. Y en Twitter, más de 21,000 seguidores. Tenemos entonces una gran oportunidad ahí para comunicarnos con nuestros distintos públicos. Y les invito a hacer lo mismo desde sus empresas. Analicen dónde tienen mayor oportunidad. Puede ser que no sean las redes sociales. Puede ser en otro tipo de canales de comunicación. Estoy pensando, por ejemplo, en el valor de las radios comunitarias, en el valor que tiene la televisión local. Puede ser también incluso en el valor que pueda tener la comunicación impresa. Buscamos entonces desde Diunsa de comunicar de esta forma, oportuna. Y esto sí les invito a tomar en cuenta. El tiempo cuenta. La comunicación tiene que ser oportuna. Si necesitamos saber cómo actuar mañana, yo espero la comunicación hoy. El tiempo cuenta y hoy más que nunca. Y si ustedes analizan un poco, estamos en un momento de la vida en el que nos hemos acostumbrado a la inmediatez. Queremos todo rápido, todo para allá. Pero la comunicación debe ser también pertinente. Cuando hablamos de pertinente, que es lo contrario a impertinente, nos referimos a que es necesaria la empatía. ¿De qué manera logro conectar con mi público? Debo ponerme en el lugar del otro. ¿Qué comunicación necesita? ¿Cuál es la forma más adecuada de hacerle llegar este mensaje? Accesible a través de los medios de comunicación adecuados para cada público. Eso les mencionaba yo. Hay que buscar llegar a través de aquellos medios a los que esté familiarizado nuestro público. Y por supuesto, tomando en cuenta el contexto que es clave. Quiero darles de aquí en adelante algunos ejemplos sobre esto que les acabo de mencionar, la comunicación oportuna, la comunicación empática, en fin. En comunicación oportuna quiero comentarles cómo hicimos hacia adentro de la empresa y hacia afuera de la empresa. Recuerdo muy bien, el 15 de marzo nosotros dimos a conocer a través de redes sociales que suspendíamos nuestras labores a partir del día 16 de marzo y de acuerdo al periodo que dictaba el gobierno de la República. Lo compartimos a través de redes sociales. Y todavía nos sigue llamando poderosamente la atención porque tuvo un alcance orgánico de 306,000 personas, con más de 27,000 interacciones, compartido más de 1,800 veces. Para hacer un alcance orgánico es mucho. Ahí, esto lo que nos transmite es la relevancia de que la información sea oportuna. Nosotros actuamos en el momento, pero también comunicamos en el momento adecuado. Y hacia adentro de la empresa, ¿cómo lo hicimos? Pues a través de una comunicación desde nuestro presidente ejecutivo, don Mario Farag, una carta a nuestros colaboradores anunciando la suspensión de labores por el periodo que dictaba el gobierno de la República. La comunicación debe ser pertinente también, decíamos. Hay que tomar en cuenta nuestros distintos públicos. Diunsa HN ha sido nuestro
vínculo más fuerte en este momento con nuestros clientes. Es a través del e-commerce, por supuesto. Entonces, también había que informar directamente a nuestros clientes de Diunsa HN lo que significaban estos cambios que ya se avecinaban en aquel momento. Y hacia adentro de la empresa también hicimos una serie de piezas de comunicación orientadas hacia las pantallas digitales que tenemos como murales en las entradas de personal, hacia los grupos de WhatsApp y hacia nuestro blog interno. Tenemos un blog interno, Mundo Diunsa, publicando información relacionada con el momento, cómo actuar ante la contingencia por COVID-19. Como les decía también, la empatía. Nosotros tenemos que aprender a modular desde las empresas la comunicación con nuestros diversos públicos, entendiendo que nuestros públicos tienen preocupaciones, inquietudes, emociones. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo se hace eso? Pues no solamente comunicando lo comercial, sino también interesándonos en las personas de forma integral. Desde sus sentimientos en ese momento hacia la información que puede ser útil no solamente en el contexto de la relación con la empresa, sino para la vida diaria de la gente que nos ve. Diunsa tiene una vocación hacia las familias. Entonces, tenemos la responsabilidad también, como empresa ESR, de hacer llegar a nuestros clientes aquella información que pueda ser útil para la convivencia en estos momentos de pandemia. Y quiero mostrarle aquí dos piezas, hay muchas, pero preferí mostrarles estas. La primera, que era un mensaje espiritual: no temas ni desmayes, yo el Señor tu Dios estaré contigo por donde quiera que vayas. Esto fue en los primeros días de la pandemia, con un alcance orgánico de más de 56,000 personas, con más de 2,000 interacciones, compartido 137 veces. Y también información que tiene que ver sobre, decidimos también colocar información válida y valiosa para nuestros clientes a través de los envíos de Diunsa HN, sobre los protocolos a tomar en cuenta en casa, con una información sobre la situación que estábamos viviendo dentro de la empresa, que estamos aún viviendo dentro de la empresa por motivo de la pandemia, y sobre todo ofreciendo disculpas por los inconvenientes de retraso que puede causar operar en este contexto. Ahora, la empresa es una empresa comercial y vive a través de su principal acción, que es el comercio. ¿Es válido comunicar lo comercial en estos momentos? Pues sí, es válido hacerlo, porque sigue habiendo necesidades de parte de nuestros clientes, necesidades que hay que satisfacer, pero hay que ser pertinentes. Por ejemplo, quiero comentarles esta información, ustedes la pueden encontrar en las redes de Diunsa. Hay que enfocarnos, ¿qué ocupan nuestras familias, las familias Diunsa? Ocupan entretener a los pequeños de la casa, y nosotros tenemos aquello que puede ayudar a entretenerles. Entonces, hay que ser empáticos con las necesidades y también reflejarlo en la oferta comercial. Y esto lo ha sabido hacer muy bien nuestro departamento de marketing. También buscando responder a esos intereses de nuestros clientes. ¿Cuáles son aquellos productos que hoy por hoy ocupa para su hogar? ¿O de qué manera podemos utilizar como aliado la tecnología para poder llegar a nuestros clientes y asistirles en aquellos temas en los que se requiera ayuda, y de manera especial en estos momentos en que la tecnología es indispensable? También buscamos ser todo en un solo lugar, implementando nuevas líneas de productos que tuvieran que ver con el cuidado personal, alimentación y otro tipo de necesidades, buscando satisfacer esa demanda de la población de encontrar todo en un solo lugar. Pero no se trata solo de comunicar nuestra oferta de productos, sino también utilizar esta comunicación comercial para reforzar los temas de servicio al cliente. En este caso, de qué manera ampliar
esas condiciones de servicio al cliente para los productos que comercializamos. Y por qué no, también tomar en cuenta el valioso tiempo de recreación de nuestra gente, proponiendo algunos juegos e incluso proponiendo sesiones de entrenamiento en casa, entrenamiento físico. Ahora que es tan relevante seguir conservando la salud física y también emocional, pues, ¿por qué no llegar a nuestros clientes a través de nuestras redes sociales, proponiéndoles actividades de entrenamiento desde casa? Ya vimos entonces la comunicación comercial y cómo es posible ir modelando esa comunicación a través del análisis y del conocimiento de nuestros públicos. Pero también la empresa es un ciudadano corporativo, tiene que hacer comunicación institucional. ¿Qué está haciendo Diunsa por la gente? ¿Cómo se mueve en la comunidad? Y hemos buscado hacerlo en una combinación a través del medio tradicional impreso, pero también de plataformas digitales que nos ofrecen los mismos medios impresos y de nuestras propias redes sociales. Hemos comunicado nuestro plan de apoyo a hospitales públicos, por ejemplo, y de la misma manera también hemos informado sobre las medidas de bioseguridad que estábamos implementando, incluso desde antes de iniciar con la fase 1. La primera vez. Y estos son ejemplos de esa información que nosotros buscamos transmitir a nuestra gente, a nuestros clientes. ¿Y qué más hace Diunsa como institución? Bueno, ¿se acuerdan que yo les mencionaba que es indispensable identificar a sus voceros? Nosotros tenemos en don Mario Faras un gran vocero en Diunsa, no solamente para Diunsa Empresa, sino para nuestra fundación. Y él también ha estado muy activo a través de nuestra actividad en Fundarse, nuestra participación gremial, y de Fundación Diunsa con propuestas sobre temas de análisis para poder enfrentar de mejor manera esta realidad con la que estamos viviendo, y también participando en otros foros que se relacionan con el quehacer de la empresa, como el de estrategia y negocios, por ejemplo, que ustedes tienen en su pantalla. Bueno, ya vimos eso entonces, la comunicación institucional. Ahora vamos a la otra gama de información, la comunicación sobre riesgos. Bueno, ¿qué significó para nosotros echar a andar todo un plan de socialización de los protocolos de bioseguridad ante COVID-19? Primero, se tuvo que estructurar un plan, participó un grupo de personas liderados por un amigo, compañero de trabajo que tuvo a su cargo diseñar esos protocolos de bioseguridad para la empresa, y hubo que transmitir esa información a nuestros colaboradores, pero no solo a nuestros colaboradores, también a nuestros clientes. Nuevamente, las redes sociales fueron de mucho apoyo, informando que Diunsa empezaba a laborar nuevamente, a retomar su actividad normal de cara a nuestros clientes, pero que había que tomar en cuenta algunas medidas que tienen que ver con las restricciones de circulación a nivel nacional. Una muestra de lo que nosotros, la diversa información que nosotros tratamos en nuestro blog Mundo Diunsa, al que tienen acceso nuestros colaboradores, además, por supuesto, de la versión de boletín que tenemos que se envía a través de grupos de WhatsApp. Hicimos un video sobre el protocolo de bioseguridad, se hicieron sesiones para dar a conocer los protocolos y, por supuesto, Recursos Humanos emprendió una serie de capacitaciones al personal que está ahí laborando. Estamos ahorita trabajando en la etapa de mantenimiento de esos protocolos. También informamos sobre los cuidados que deben tener en casa con un paciente con COVID, cómo tener una alimentación esencial para la vida sana. Yo quiero tomar un poco del tiempo, los minutos que me restan, para compartir con ustedes 3 lecciones importantes que hemos aprendido en este tiempo. Hemos aprendido muchas, seguramente ustedes también. Yo de esas muchas seleccioné 3 que quiero compartir con ustedes. La primera, hemos aprendido que la filantropía es indispensable en este momento. Me gusta mucho un artículo, se lo recomiendo, del señor Tony da Silva Romero,
él también que es un consultor de Pisolante Comunicaciones, el artículo se llama Filantropía Reivindicada, se lo recomiendo. Y nos dice, no podemos desperdiciar, subestimar o subvalorar el poder de la filantropía y su función en la contribución de alcanzar grandes metas como sociedad. Durante mucho tiempo hemos visto a la filantropía de reojo, ¿verdad? Porque hemos aprendido en temas de responsabilidad social que tenemos que medir, que las acciones de RSE deben responder al core business y que, bueno, tiene que haber una continuidad de esas acciones. Entonces, cuando hablamos de donaciones, nos da así como cierto rechazo. Pero en este momento no, señores, porque estamos en una situación muy compleja que requiere de ayuda humanitaria. Entonces, de acuerdo al contexto, ¿se acuerdan aquello del análisis del contexto? Bueno, de acuerdo al contexto, en este momento estamos viendo una reivindicación de la filantropía. ¿Qué hemos hecho entonces desde DIUNSA? Bueno, el plan de apoyo a hospitales que les mencionaba, que ha sido fundamental. Hemos apoyado a casi 9 instituciones. Desde el departamento de RSE se ha articulado un plan orientado a proveer a los hospitales públicos y al Laboratorio Nacional de Microbiología Molecular algunos productos que nosotros comercializamos, pero que son necesarios para el funcionamiento de estos centros. Y lo hemos hecho de la mano de las empresas, de las marcas que nosotros distribuimos. La segunda gran lección es que es indispensable la alineación de la comunicación interna y externa. Esto contribuye, no voy a decir que disminuye o que erradica el sesgo que puede haber entre una y otra, pero sí contribuye a que haya una mayor congruencia, es decir, que lo que estemos comunicando hacia afuera se viva realmente hacia adentro, y consistencia, que eso que comunicamos permanezca en el tiempo. Es fundamental trabajar entonces de la mano de las áreas de recursos humanos para desarrollar algunas acciones, para apoyarles en la divulgación, en la comunicación de esas acciones. En el caso específico nuestro, quiero comentarles que hemos desarrollado una serie de webinars. Tenemos un webinar por semana orientados a nuestros colaboradores que tienen que ver tanto con nuestros protocolos de bioseguridad como temas de salud mental. En este caso, pues, les pongo 2 ejemplos. Hemos tenido webinars sobre el tema de integrando duelos y pérdidas, y también quiero señalar, hemos tenido con nosotros, que también lo han escuchado ustedes aquí, al colega amigo Santiago Navarro. Lo hemos tenido en 2 oportunidades con información muy valiosa para la salud emocional de nuestros colaboradores. Eso también es muy importante, que sepamos aprovechar esa red de contactos que tenemos a través de Fundarse. Santiago, por ejemplo, es de RSE de Kielsa, y él siempre ha estado dispuesto a colaborar con nosotros y siempre lo recibimos con mucho agrado. Hemos también desarrollado en nuestro blog Mundo DIUNSA una serie de informaciones orientadas hacia el colaborador, pero más allá del individuo, es a su entorno familiar. Y el protocolo de bioseguridad lo hemos transmitido a través de videos, de las pantallas digitales, del blog Mundo DIUNSA y de forma impresa. La información que ustedes verán en la parte superior, en la parte inferior derecha, tiene que ver con una capacitación dada en el sitio, por médicos de las clínicas DIUNSA. Y también, por supuesto, la información correspondiente a rotulación ya orientada a nuestros clientes. ¿Qué temáticas es importante abordar en la comunicación interna? Hay que abordar información sobre bioseguridad y autocuidado. Eso es claro, tenemos que hacerlo hoy más que nunca, pero no es el todo, señores, hay que tomar en cuenta otras cosas. Y cuando hablamos de tips sobre bioseguridad y autocuidado, hablamos no solamente de la parte física, sino de manera especial de la psicológica, haciendo énfasis en el individuo. También hay que tomar en cuenta que hay que sensibilizar sobre el sentido de autorresponsabilidad de cada uno en el trabajo, sí, en el trabajo por supuesto, estamos en el ambiente laboral, pero de manera especial en el hogar.
Aquí, en esta gran área, tenemos que hacer énfasis en el entorno del colaborador. Y por supuesto, en el tercer gran aspecto, tenemos que reforzar los protocolos internos. Aquí el énfasis de la relación del colaborador en su ambiente laboral. La tercera gran lección, y con esto estoy casi finalizando, creo que estamos muy bien con el tiempo ya. La tercera gran lección es que la acción gremial amplifica los resultados y está íntimamente ligado al ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos. Hemos sido parte de actividades de Fundarse, especialmente somos parte del Comité de Emergencia COVID-19 de Fundarse, que está desarrollando una valiosa actividad, y también de iniciativas de comunicación como esta, Ponete Pilas, Depende de Vos, en la que participaron muchas empresas, miembros de Fundarse, incluso no miembros de Fundarse. Hemos sido parte de iniciativas del Consejo Empresarial para América Latina, de CEAL, y también nos complace colaborar junto a otras empresas amigas en el Comité de Emergencia COVID-19 de Fundarse, que les invito a desarrollar acciones. Podemos amplificar acciones en este sentido. Y nuevamente, retomando el tema de la filantropía, nos señala el autor Tony da Silva, nos dice, hay que tomar en cuenta que debemos destinar una parte de nuestro presupuesto a acciones de filantropía en estos momentos. De manera especial, hay que pensar hacia futuro en aquellas acciones en que la empresa no es posible que tenga una participación directa, pero sí la puede hacer a través de terceros y con ello lograr un mayor impacto. Quiero, para finalizar, decirles que en Diunsa cuidamos la salud de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, porque ante todo deseamos que vuelvan siempre con nosotros, llevando siempre solo lo mejor de nosotros. Voy a dejarlos viendo este video. En Diunsa nos cuidamos para cuidarte y les invitamos que lo hagan ustedes también. Con esto yo concluyo mi participación agradeciendo a cada uno de ustedes su valioso tiempo y la oportunidad grandiosa de poder compartir con ustedes estos momentos. Bueno, muchísimas gracias, Elisa. Realmente ha sido una importantísima y valiosa información, valiosa experiencia, sobre todo la que nos ha compartido, que es el objetivo de estos espacios, ¿verdad? El poder compartir esas prácticas que se llevan a cabo en nuestras empresas y que cómo pues podemos aprender de cada una, ¿verdad? De estas experiencias. En este caso, pues hablamos de todo lo que es la comunicación y yo puedo rescatar un poco de lo que usted ha comentado y es que la comunicación definitivamente bien desarrollada o de forma estratégica, pues genera esa confianza que necesitamos transmitir a nuestros públicos, a nuestros a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestras partes interesadas, ¿verdad? Esa empatía de conectar, como usted lo mencionaba, con el público, ¿verdad? Y lo que no se comunica muchas veces, pues también comunica, ¿verdad? Entonces la importancia de comunicar y de comunicar en el momento apropiado, en el momento oportuno, como usted lo mencionaba. Aquí nos dicen pues varias de los participantes. Bueno, tenemos a el equipo de Diunsa que están pues todos también conectados. Nos dicen excelente, Lisa, buenísimo, felicitaciones. Y nos pregunta Pedro Mejía, dice, ¿cómo han manejado el tema de proyecciones sociales, por ejemplo, el tema de voluntariado en este momento de crisis? Y creo que es un tema muy interesante, Lisa. Sí, por supuesto. Muchas gracias por esa pregunta. Sí, es muy interesante. Hemos tenido que reinventarnos y buscar opciones de voluntariado digital.
Hemos tenido a algunos de nuestros voluntarios participando en programas de tipo social. Voy a mencionar uno a través de los centros de alcance, por ejemplo, de FUNADE, brindando información importante para la red de jóvenes que es parte de FUNADE Génesis, y lo hemos hecho a través del voluntariado. Ha sido un reto constante de reinvención de nuestras estrategias. Pero sí les recomiendo, también sé de otras organizaciones, incluso que han participado aquí en esta plataforma de Fundarse, como United Way, que hace voluntariado digital. Sí. Con eso espero responder un poco. Así es, sí. Sí, definitivamente que ahorita creo que la acción social está más orientada, como usted lo decía, Lisa, a la parte filantrópica. Yo creo que la filantropía ha tomado una importancia en este momento, ¿verdad? Como usted mencionaba, hemos aprendido a que para que la responsabilidad social sea sostenible en el tiempo, necesitamos obviamente desarrollar acciones sostenibles y que puedan medirse, pero en un momento como este, en un momento de crisis, es necesaria la filantropía, ¿verdad? En un momento como este donde hay una emergencia mundial prácticamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que hemos podido observar la proyección de DIUNSA en este sentido y cómo se ha pues enfocado, ¿verdad? Y ha canalizado todos estos apoyos a las necesidades de este momento. Bueno, aquí nos dicen también, dice muchas gracias, excelente gestión hecha, cómo lo han manejado, un gran ejemplo a seguir. Nos dice también Brian, muchas gracias por compartir las buenas prácticas comunicativas. Esto ha sido un nuevo reto para el tema de comunicación y marketing en tiempos de crisis. Y nos dicen también, felicidades, Elisa, excelente participación. Yo creo, Elisa, que como lo mencionaba también, la importancia de saber, ¿verdad? En qué momento comunicar, qué comunicar, cómo comunicar, ¿verdad? Y tener los mecanismos y los medios adecuados para las diferentes partes interesadas o stakeholders que tengamos. ¿Cómo? Es decir, en DIUNSA, como usted lo mencionaba, hay un equipo, ¿verdad? Y cómo las empresas podrían, digamos, comenzar a evaluar, a analizar realmente, porque también tiene que ver mucho la percepción que tengamos ante nuestras partes interesadas, cómo nos perciben, cuál es la reputación de la empresa ante las partes interesadas. Yo creo que cómo usted podría, digamos, recomendar o mencionar a las empresas de cómo poder iniciar de repente para saber cómo está la comunicación o cómo iniciar una estrategia de comunicación responsable en estos momentos de crisis, ¿verdad? Claro que sí, Elena. Creo que la parte vital que no debemos eludir es la conformación de equipos multidisciplinarios para poder tratar estos temas, porque cada equipo de trabajo en las empresas conoce las propias necesidades de comunicación que vistas desde afuera a lo mejor no son detectadas. Entonces, es fundamental tener esa relación hacia lo interno de la empresa, poder poner los ojos en el objetivo que tenemos en común y dejando a un lado nuestras diferencias. Quizás una de las grandes lecciones también de esta pandemia es aprender a dejar a un lado aquello que nos hace ruido y enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena. Entonces, desde el punto de vista de comunicación es indispensable escuchar los diferentes puntos de vista para tratar de construir una realidad que sea lo menos sesgada posible. Hay una frase que a mí en lo particular me agrada mucho, que dice que Dios nos dio 2 oídos y una boca como recordatorio de que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Para mí es difícil, les cuento, ¿verdad? Porque hablo mucho, así que tendría que escuchar una cantidad de cosas, pero hay que hacerlo, es un ejercicio vital, escuchar las distintas áreas de la empresa y con una actitud humilde. Es importante asumir una actitud de humildad sabiendo que podemos escuchar cosas que no necesariamente nos agraden, pero que es necesario para lograr un objetivo mayor en pos de la empresa en la que laboramos. Entonces yo les diría, comenzando por ahí, conformando un comité de comunicación
en el que haya representación de distintas áreas de la empresa. Eso es vital. Y la evaluación de los riesgos. También a través de esta plataforma de Fundarse hemos tenido oportunidad de conocer mucho más. Escuchamos a Claudia Díaz hablar sobre los comités de crisis. Es fundamental que existan esos comités para poder tener esa visión amplia de la realidad, de los riesgos y de cuáles son las vías de comunicación más adecuadas. Sí, y bueno, usted mencionaba también que pues la importancia de la relación, ¿verdad? Y estar aliado mucho con el Departamento de Recursos Humanos, que es tan importante porque ya que nuestro público interno, diría yo que pensaría, y también lo he escuchado de algunos también expertos a nivel de comunicaciones, que es, digamos, ¿quién mejor que ellos, nuestro público interno, que va a hablar bien de nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de esa importancia de relacionarse y de aliarse con el departamento o el área de recursos humanos en la empresa? Miren que ha sido un tema sumamente importante e interesante la experiencia porque ya hemos venido trabajando de la mano del área de recursos humanos a través del comité de RSE. Yo creo que si hay algo que nos identifica a las empresas que somos miembros de Fundarse, es que tenemos comité de RSE. Y dentro del comité de RSE está recursos humanos y está el área de responsabilidad social y por supuesto está la parte de comunicaciones y también marketing. Entonces, ya teníamos esa comunicación, quizás ahora mucho más constante, ¿verdad? Y dadas las circunstancias, pero ya teníamos esa posibilidad. Ha sido una experiencia enriquecedora porque recursos humanos tiene esa visión cercana a la gente, esa visión no solamente de lo que la gente quiere, espera, sino del deber ser de la empresa. Y eso nos ayuda mucho a saber cómo llegar a nuestra gente. Recursos humanos es un área que tiene valiosa información para la gestión de comunicaciones, pero más allá de eso, para la gestión completa de responsabilidad social empresarial. Es a través de ellos que podemos llegar a nuestra gente con programas de voluntariado, con acciones de voluntariado específicamente. Es el área que más nos puede proveer información, así que hay que trabajar de la mano. Creo que tanto las áreas de responsabilidad social como de comunicaciones dentro de una empresa son áreas que se encargan de articular las acciones de uno y otro, porque al final de eso se trata, ¿no? De hacer equipo con todas las áreas de la empresa. Así es. Y bueno, y en ese sentido también usted mencionaba, o hacía la pregunta, ¿verdad? Es importante comunicar sobre nuestro producto o servicio en estos momentos. Y yo creo que ahí también siempre ha sido importante, digamos, que el área de comunicación responsable o comunicación estratégica, responsabilidad social, esté muy de la mano en el mensaje que quiere enviar, por ejemplo, el área de publicidad, mercadeo. Es decir, cómo debe ser el trabajo en conjunto del área de comunicación corporativa, mercadeo, publicidad y responsabilidad social, sobre todo en estos momentos de crisis, para que el mensaje pues llegue adecuadamente. En este caso, usted acaba de mencionar algo vital, Elena, y es el tema de cómo contribuye RSE a posicionar a la empresa en este contexto. Cómo desde la RSE podemos dar ese aporte en inteligencia social. Porque al final RSE es como el termómetro de cómo estamos en la comunidad o cómo es percibida la empresa en la comunidad. Y eso nos da grandes luces sobre qué cosas hacer y qué cosas no debemos hacer. O en qué momento es pertinente echar a andar un mensaje y en qué momento debemos ser más cautelosos con ello. En ese sentido, para quienes lideran áreas de RSE, mi recomendación sería estar cercanos hacia las áreas de marketing y de recursos humanos, siempre sin invadir, eso es muy importante, sin invadir la acción de los otros, pero sí como un asesor interno, recomendando y haciendo ver aquellos temas en los que el área de RSE es especialista
y es en conocer este contexto social en el que operamos, es en aterrizar, el poner los pies sobre la tierra a las empresas. Miren, este es el contexto nuestro. Ahorita es pertinente o no hacer una acción de comunicaciones. Sí, sí, y sobre todo mantener ese mismo mensaje, ese mismo discurso, ¿verdad? Porque de repente puede salir una comunicación sumamente estratégica, pero de repente el área de mercadeo pues lanza una promoción de repente que tal vez no está alineada con el contexto del momento, ¿verdad? O la situación, y se pudo observar en el tiempo de que las empresas fueron a medida que pasaba la pandemia, pues los mensajes iban cambiando, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Al inicio, es decir, el tipo de mensaje que vamos dando de acuerdo al momento adecuado, ¿verdad? Yo creo que todo eso que nos ha compartido Elisa ha sido, bueno, sumamente importante y sí es un gran ejemplo a seguir, así como también pues experiencias de muchas otras empresas que están trabajando esta temática, pero pues yo creo que como todavía hay una incertidumbre, debemos mantener, ¿verdad?, ese espíritu dentro de las mismas comunicaciones e ir viendo de acuerdo a cómo va avanzando la situación, ¿verdad? Ir monitoreando la importancia de conocer el contexto, cómo avanza. Yo creo que pues aquí es muy importante la labor que se hace a nivel del Departamento de Comunicación Corporativa, de Responsabilidad Social y todas las áreas que usted ha mencionado. Y sobre todo, aquí tiene que ver mucho el compromiso de la alta dirección, ¿verdad? ¿Qué opina usted en ese sentido de la importancia de que la alta dirección tiene que tener un alto compromiso con lo que se está haciendo? Y de eso depende mucho la comunicación, cómo salen las comunicaciones, mucho ese compromiso de Eso que usted acaba de mencionar es vital, Elena. Tiene que haber un compromiso de la alta dirección de la empresa para que todo fluya. Sin ese compromiso, no solamente en el área de comunicaciones, sino de manera específica con los principios de responsabilidad social empresarial, sin ese compromiso es muy difícil que se puedan tomar las decisiones adecuadas. En ese sentido, yo les decía, recuerdan que la comunicación es parte de la gestión de la empresa, pero la comunicación no resuelve el todo. A veces tenemos ese sesgo de pensar que si sucede tal problema es que faltó comunicación. Muchas veces no es falta de comunicación, es falta de gestión, falta de toma de decisiones. Entonces, quiero llamarlos a la reflexión. Es indispensable trabajar primero la gestión de la empresa y en ese sentido el tener comités de responsabilidad social, comités de crisis que estén debidamente articulados con participantes de todas las áreas de la empresa es fundamental. No podemos sustituir a través de la comunicación esa falta de gestión. Tiene que ir acompañado porque recordemos que las acciones son las que hablan más que las palabras. Entonces, básicamente eso, no olvidemos que todo debe estar respaldado por la gestión de la empresa. ¿Y qué sugeriría Elisa para finalizar? Yo creo que esta sería ya una pregunta de cierre y que es muy importante. ¿Qué sugiere en su experiencia? Una empresa que, bueno, lamentablemente tal vez no tomó una muy buena decisión al momento de comunicar cierta información, sobre todo en este momento de crisis. ¿Qué se sugeriría para esas empresas? ¿Qué acciones deberían de tomar para, digamos, al menos reivindicarse? No sé cuál sería la palabra, tal vez, pues, solventar esa situación, ¿verdad? Y de repente, tal vez lamentablemente se tomó una mala decisión de comunicar algo y bueno, ahora, ¿qué procedería, digamos? ¿Qué deberían de hacer esas empresas? ¿Qué análisis deberían de hacer? Porque pues ya la situación tal vez está hecha, ¿verdad? No sé en ese sentido, ¿qué se recomendaría? Es indispensable en este aspecto de comunicación, como en muchas otras áreas, es indispensable tener un diagnóstico de cuál fue el impacto que tuvo esa comunicación en la
percepción que se tiene de la empresa y con qué públicos. Yo creo que antes de emprender una acción correctiva, como menciona, hay que evaluar eso. Sin un diagnóstico, lo que vamos a estar haciendo es quizás invirtiendo demasiado tiempo y esfuerzo en estrategias que no son útiles. Entonces hay que elaborar un diagnóstico. Hay muchas herramientas ahora para poder hacerlo, incluso para hacerlo con el público interno. Se puede hacer a través de mediciones en redes sociales, sobre la percepción que se tiene a través de los mensajes o de cuáles son los principales temas ligados hacia la empresa. Por otro lado, se puede hacer a nivel interno a través de encuestas internas con los públicos específicos donde nosotros queremos detectar cuál es esa percepción que se tiene de la empresa. Yo diría, lo primero es elaborar un diagnóstico y luego tomar acciones en relación a ese diagnóstico. Lo que nosotros vemos es que a veces cuando se comete un desliz, nadie está exento de cometer deslices y menos en temas que pueden provocar escozor en la opinión pública. Nadie está exento de eso, sobre todo en momentos como en el que nos encontramos, pero sí es indispensable antes de tomar otra acción, es medir ese sentimiento que estamos provocando en los demás. Eso es lo que recomendaría antes que cualquier cosa. Excelente, Elisa. Bueno, yo creo que ha sido una excelente exposición, una excelente presentación y compartir estas experiencias ha sido muy importante para todos este día. Agradecemos realmente a todos los que se conectaron el día de hoy. Gracias por sus buenos deseos. Ahí pues le siguen felicitando a Elisa y por la excelente conferencia. Gracias por compartir. Nos dicen éxitos siempre a usted, a la empresa y a Fundarse. Así que agradecemos a todos. Muy buenos días y les damos las gracias por haberse conectado esta mañana. Muchísimas gracias, Elisa, también por su tiempo y su valiosa información. Muchísimas gracias, Elena, y gracias a todos los que me escucharon, que tuve el gusto de compartir con ustedes esta mañana. Que tengan muy buen día.